Hola a todos, bienvenidos al cuarto programa de Cultura Política en el Tocador, un espacio para la universidad y la ciudadanía. Hoy tocaré la violencia en Colombia a propósito de las diversas masacres que se han venido presentando en los últimos días. Me remontaré para ello a un hecho como fue el Bogotazo, 9 de abril de 1948, momento en el que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Desde ese momento, incluso desde un poco antes, nuestro país se ha visto sumergido en una aguda crisis de violencia que se ha manifestado en la política, en la economía, pero también en la cultura. En términos políticos, es indudable que el bipartidismo causó demasiadas muertes, miles y miles de muertes, a causa del enfrentamiento entre liberales y conservadores por gobernar el país. Torturas, masacres, persecuciones políticas a todo aquel que no estuviera de acuerdo con uno u otro principio de partido liberal o conservador respectivamente, eran casi que normales que sucedieran todos los días en el país. Luego pasó el Frente Nacional como una especie de acuerdo entre liberales y conservadores para no seguir presentando más violencia y que no se siguiera derramando tanta sangre en Colombia. El Frente Nacional era en ese momento, en la década del 50 en nuestro país, la esperanza para muchos, para que esa violencia política se terminara. Pero al contrario, generó un poco más de inconformidad entre los ciudadanos porque el Frente Nacional se convirtió en un acuerdo implícito de perdón y olvido. Básicamente lo que se quiso hacer con el Frente Nacional fue pasar la página a estos miles y miles de asesinatos cometidos en tiempos del bipartidismo y que tenían como responsables a los mismos miembros del partido. Entonces, el Frente Nacional no solamente significó un momento en el que se quiso ponerle fin a la violencia, admitiendo que ambos partidos nos gobernaran cada 4 años, alternándose el poder, sino que también implicó una grave crisis en la ciudadanía en general, porque fue un mensaje que se le envió a la población colombiana, y es que en este país sencillamente no hay justicia. Fue impunidad el Frente Nacional, y debido a ese mensaje que se le envió a la población, surgieron entonces grupos al margen de la ley que ya se habían estado estructurando y configurando antes del Frente Nacional, pero que se terminaron de estructurar cuando el Frente Nacional se legitimó en Colombia. Estos grupos al margen de la ley fueron las guerrillas como las FARC, como el ELN, como el EPL y otras que no estuvieron de acuerdo con el fin que se le quiso poner a la violencia. Ese fin que se le quiso poner a la violencia fue sobre todo un pacto interesado entre liberales y conservadores, entre los mismos que habían perpetuado crímenes de lesa humanidad. Debido a esto entonces, los grupos al margen de la ley como las guerrillas quisieron entonces hacer justicia con sus propias manos. La justicia privada se impuso en nuestro país, y lo que hicieron entonces, además de pretender llevar a cabo un programa de justicia para todos, fue comenzar a enfrentarse con otros grupos que comenzaron a surgir, grupos como paramilitares y Autodefensas Unidas de Colombia. Es en ese momento entonces cuando empieza una nueva época, un nuevo capítulo de violencia en el país que se conoce como el conflicto armado. El conflicto armado en nuestro país todavía sigue vigente. No es que con el acuerdo de paz del 2016 se haya acabado con él, sino que todavía sigue latente porque muchas de las problemáticas, y no todas, por las que se creó este conflicto no se han solucionado. El conflicto armado entonces fue el resultado de esta impunidad que significó el Frente Nacional para darle fin a la violencia y al bipartidismo, pero que nunca pudo hacer que los responsables de los diversos crímenes de lesa humanidad fueran pagados. El conflicto armado se caracterizó entonces desde ese momento por una proliferación de grupos al margen de la ley, de guerrillas que se veían gestando por autodefensas de campesinos que querían justicia, que querían una reforma agraria y que querían, por supuesto, más oportunidades para la población vulnerable, para los campesinos, para la población que requería más trabajo y condiciones más dignas de existencia. Por otro lado, entonces, vemos que empiezan a surgir los grupos paramilitares, que estaban sobre todo preocupados por la proliferación de los grupos guerrilleros, y desde ese momento entonces tuvieron un objetivo central, y fue acabar con las guerrillas.
¿sí? Esas son unas de las características centrales del conflicto armado que aún no ha cesado, que aún no ha terminado y que es importante que sigamos analizando en este programa. El paramilitarismo desde ese momento tuvo un proyecto como el de la seguridad democrática y era el de acabar con las guerrillas que querían tomarse el país supuestamente con fines de justicia y además querían acabar con el narcotráfico. Lastimosamente, lo que se vio años después es que tanto guerrillas como paramilitares se involucraron en el negocio del narcotráfico y siguieron disputándose territorios. En términos entonces de política, vemos que la violencia se ha venido presentando en Colombia por una disputa del poder, para administrar el poder, para gobernar a los ciudadanos, como lo fue el momento que se vivió entre liberales y conservadores, conocido como el bipartidismo, que dejó miles y miles de muertes, pero que también se agudizó con el Frente Nacional y con el fenómeno de justicia privada que surgió a partir de allí. Diversos grupos al margen de la ley queriendo disputarse el poder porque no confiaban en el Estado, porque no había justicia y porque sencillamente había un Estado que no cumplía su papel de brindar confianza y protección a sus ciudadanos. En términos económicos, la violencia se ha venido presentando por un enfrentamiento y una disputa por la tierra. En nuestro país la tierra es muy importante en términos económicos y desde la época de la violencia, incluso desde el bipartidismo, hemos visto que muchos de estos enfrentamientos y muchas de las muertes causadas en esa época fueron por disputas de tierra. Entre más tierras, más poder adquisitivo, entre más poder adquisitivo, más poder de mando y de decisión en este país. Lastimosamente, desde ese momento entonces se han venido presentando diversos fenómenos como el del latifundismo. Colombia es un país en el que se presenta el latifundio. Latifundio, recuerden que son más de 1000 hectáreas de tierra concentradas en una persona. Ejemplo, el ubérrimo, la hacienda de Álvaro Uribe Vélez, en la que él se siente secuestrado y preso, aunque tenga más de 1000 hectáreas de tierra. ¿De dónde surgen todas estas hectáreas de tierra? ¿Por qué hay disputas por la tierra? Porque en este país justamente la tierra es un elemento que brinda poder y es un elemento que permite que muchas personas tomen decisiones y que se involucren con el negocio del narcotráfico. Así que en términos económicos, la violencia se ha venido expresando por la disputa de tierras. Todavía se sigue viendo. Prueba de ello es que existan los latifundios y que al mismo tiempo muchos campesinos tengan 2 o 3 hectáreas de tierra para cultivar lo necesario. De ahí pues que se genere un alto índice de desigualdad. En términos sociales y en términos culturales, la violencia se ha venido manifestando en una especie de fanatismo político. Las personas han querido imponer sus ideales políticos y han querido imponer sus ideales de vida. Eso fue lo que sucedió desde el bipartidismo, pero también es lo que vemos que sucede hoy en día con uribistas, con petristas, con personas del Partido Verde. Hemos estado acostumbrados desde la década del 50, del siglo XX, a una especie de fanatismo, de imponer nuestros ideales y de casi que rechazar al otro y anular al otro por no compartir mis ideales. Eso lastimosamente ha llevado a una mayor fractura de las relaciones sociales y a pensar entonces que únicamente nos podemos relacionar si pensamos igual, pero eso es imposible, ¿sí? Todas estas circunstancias que he venido entonces comentándoles siguen vigentes y siguen presentes en la actualidad. Pensemos nomás en el panorama político que tenemos en la actualidad. Ya no existe el bipartidismo, liberales y conservadores, pero estamos viviendo una fuerte violencia con el uribismo, por ejemplo, con los enfrentamientos que se han llevado a cabo entre el uribismo y sus opositores. El enfrentamiento de tierra sigue vigente y si no pensemos nomás en los territorios abandonados por el Estado en este momento como Cauca, Nariño, Caquetá, en los que grupos al margen de la ley se siguen disputando la tierra para seguir negociando con el narcotráfico. Y en términos sociales y culturales, pensemos nomás que aún seguimos rechazando al otro por lo que piensa, en términos políticos o de otra cosa. Lo miramos por encima del hombro y nos creemos superiores porque sencillamente no piensa como yo. Estas son algunas de las causas de la violencia en Colombia. En el próximo programa seguiremos analizándolas y seguiremos entonces haciendo un debate y una reflexión sobre la violencia en Colombia y la reactivación de muchos de estos proyectos, tanto paramilitares, pero también políticos, que se vieron en el siglo XX, pero que lastimosamente están volviendo. Los invito a que se suscriban al canal, que lo compartan, lo reproduzcan y que me dejen sus preguntas y sus comentarios. Gracias.